Buenas tardes, hoy vamos a hablar de la derivada de ecuaciones paramétricas. Empezamos con definir lo que es una ecuación paramétrica, es aquella donde las coordenadas x y y de una función se expresan como funciones de un parámetro t, es decir, x es función de t y y también es una función de t. Su derivada viene dada por derivada de y con respecto a x es igual a la derivada de y con respecto a t entre la derivada de x con respecto a t, siendo la derivada de x con respecto a t distinta de 0. En este caso, al derivar y con respecto a t, es decir, de y de t, aplicamos los teoremas de la derivación al parámetro t, así como también lo haremos al determinar de x de t. La derivada de y con respecto a x es el resultado del cociente planteado entre las derivadas ya mencionadas, es decir, que ya al derivar y con respecto a t y x con respecto a t, solo tenemos que dividirlas y eso nos puede llevar probablemente a una simplificación para obtener finalmente de y de x. Por ejemplo, si la derivada de x es 1, entonces cuando derivemos a t también va a ser 1. Si estamos hablando que la derivada de 2x cuadrado es 4x, entonces la derivada de 2t cuadrado va a ser 4x. Vamos a trabajar con el primer ejemplo. Sean y igual a 2bt cubo entre 4t y x igual a 5bt cuadrado, hallar derivada de y con respecto a x, o lo que diríamos también la primera derivada. Vean que en y está el 2 que es una constante, b es una constante, arriba está la función t, abajo sería 4 menos t, es decir, también hay función de t. Para derivar a y con respecto a t, tendríamos que aplicar un cociente, puesto que hay función arriba y función abajo. Derivada del de arriba sería 6bt cuadrado por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar por el de abajo derivado. Recuerden de dónde sale este menos 1. La derivada de 4 es 0, menos la derivada de t, que es 1, quedaría menos 1. Entre el denominador sin derivar al cuadrado. Por supuesto, aquí terminamos identificando dos términos. Este es un primer término menos un segundo término, que al final este menos por este menos se va a transformar en más. En este primer término y este segundo término, aunque no sean términos semejantes, tienen algo en común. En este caso tienen el 2 en común, tienen la b en común y tienen t con exponente 2 como factor común. Entonces, evidentemente, al no poder agrupar los términos semejantes, lo que hago es sacar un factor común y quedaría de esta manera. 2bt cuadrado. De este primer término nos quedaría un 3 en lugar del 6 multiplicando a 4 menos t. Y de este segundo término, recordemos que este menos por este menos es más, al sacar 2bt cuadrado de aquí nos queda una sola t, dividido en 4 menos t cuadrado. ¿Qué hago con ese denominador? Nada, ese denominador se queda allí tranquilito y vamos trabajando es el numerador. Aquí arriba tenemos dentro de este factor este 3 que está multiplicando al 4 y está multiplicando a la t distributivamente. Entonces nos quedaría 12 menos 3t más la otra t. Agrupo estos dos términos que son semejantes y finalmente tendríamos que la derivada de y con respecto a t es 2bt cuadrado que multiplica a 12 menos 2t. Signo distinto se resta, se coloca el signo del mayor. Ahora procedemos a buscar la derivada de x con respecto a t, puesto que el 5 y la b vienen siendo constantes. Esta t tiene una potencia 2, entonces recuerden que este 2 baja a multiplicar y queda como exponente 1. Entonces tenemos que la derivada de x con respecto a t es 10bt a la 1. Como estamos buscando la primera derivada, ya derivamos a y con respecto a t y a x con respecto a t, entonces ahora simplemente lo que planteamos es una división. La derivada de y con respecto a t en el numerador, la derivada de x con respecto a t en el denominador. Como tenemos una fracción entre una fracción, tenemos que aplicar una doble c. Al aplicar la doble c queda esto. Notemos que hay puras multiplicaciones, tanto en el numerador como en el denominador. Y hay simplificaciones que se puedan aplicar. Por ejemplo, este 2 y este 10 yo lo puedo simplificar.
En su lugar me quedaría 5 en el denominador. Esta b con esta b se puede simplificar, quedaría en su lugar 1. Y de esta t cuadrado, una de esas dos t que se están multiplicando se simplifica con una t del denominador y me quedaría una sola t multiplicando a esto, y abajo quedaría el 5 multiplicando a 4 menos t cuadrado, y es lo que tenemos aquí. Como ya aquí no tenemos nada más que simplificar, pues este es el resultado. Vamos con el segundo ejemplo. Este segundo ejemplo trae funciones trigonométricas que tienen potencia. Entonces, para practicar un poquito eso de las potencias, puesto que tenemos que aplicar regla de la cadena. A ver, y está con respecto a t. La función es tangente. Entonces, cuando vayamos a derivar a y, este 3 de exponente de la tangente baja a multiplicar a la tangente y queda de grado 2 por la derivada de la base, luego por la derivada del ángulo. Asimismo, entonces tenemos que 3 tangente cuadrado de 2t queda multiplicado por secante cuadrado de 2t, que es la derivada de la tangente, por 2, que es la derivada del ángulo. Este 2 con este 3 que se está multiplicando quedaría 6 tangente cuadrado por secante cuadrado. Ya allí no podemos simplificar más. Nos vamos a la derivada de x con respecto a t. Pasa algo similar. Este 3 baja, multiplica el seno con potencia 2 del ángulo por la derivada del seno, que es el coseno del ángulo, por 2, que es la derivada del ángulo. Luego este 2 multiplica este 3 y quedaría 6 seno cuadrado de 2t por coseno de 2t. Ahora, busco la primera derivada dividiendo ambos resultados. Tendríamos 6 tangente cuadrado de 2t, secante cuadrado de 2t, seno cuadrado, coseno de 2t. Este 6 queda dividido entre 6 y yo lo puedo simplificar. Luego tendríamos que, como no tengo acá nada más que simplificar, la tangente la transformo por identidades trigonométricas a seno cuadrado entre coseno cuadrado por la secante cuadrado, que es 1 entre coseno cuadrado del ángulo, entre el denominador, que es seno cuadrado del ángulo por coseno del ángulo, entre 1. Aquí aplico una doble c, en el numerador queda seno cuadrado de 2t y en el denominador sería coseno cuadrado por coseno cuadrado por seno cuadrado, multiplicación de potencias de igual base, copio la base, sumo los exponentes por el seno cuadrado de 2t. Vemos que hay una multiplicación en el denominador y hay una división. Entonces este seno cuadrado con este seno cuadrado lo simplifico y me queda en su lugar un 1 dividido entre coseno a la 5 de 2t. Recuerden que la inversa del coseno es la secante. Entonces, aplicando la identidad, tendríamos que la derivada de y con respecto a x es secante a la 5 de 2t. Ya evidentemente no tengo más que simplificar y ese es el resultado. Entonces, recordemos que en las derivadas paramétricas son 3 pasos. Primero derivo a y con respecto a t, luego derivo a x con respecto a t y finalmente aplico la división de ambas derivadas. Esa división, si es posible, se simplifica hasta llevarlo hasta su mínima expresión. Gracias por su atención y preguntas en el Classroom, que ya les aperturé por la cuenta de Gmail.